Nada mejor que alabar y adorar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Si usted está aquí hoy es porque Dios permitió que usted viniera en esta mañana. Amén. Y lo trajo no para que esté sentado ahí tranquilito mirando, ay, qué bien suenan los músicos o qué mal, depende de su opinión, ¿verdad? Lo trajo para adorar al Señor. Usted está aquí con un solo propósito, de adorar al Señor, aquel que venció, aquel que es vencedor por toda la eternidad, aquel que venció aquello que nosotros no podemos vencer solos, la muerte, ¿verdad? Pero Cristo, por su poder, traspasó esos límites de la muerte, se levantó con poder y vive para siempre y reina, glorioso Rey que nosotros tenemos, ¿verdad? Como decía, el mundo tiene muchas personalidades que adora, que admira, que venera, pero todos esos personajes de la historia han muerto y podemos ir allí, visitar su tumba y podemos decir, mira, aquí está la tumba del rey David, mira, aquí está la tumba de Abraham, aquí está la tumba de quizás de Mahoma, aquí está la tumba de Confucio, aquí está la tumba de Buda, aquí está la tumba de todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sola persona que dejó la tumba vacía y se llama Jesucristo. Y eso celebramos hoy, ese evento histórico, ese evento que cambió la historia de toda la humanidad, la resurrección de Cristo Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería si Cristo no hubiera resucitado? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado aquel día? Vamos a decir que Jesús vino, nació, cumpliendo toda la profecía que estaba escrita de él. Vamos a decir que creció, que predicó el evangelio con amor. El evangelio, la guía, ¿verdad?, que debe regir todo ser humano. Que predicó sobre las cosas que agradan a Dios y el método para la reconciliación del hombre con su Creador. Vamos a decir que injustamente también murió, como así fue, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado en esa tumba y no hubiese resucitado? Bueno, podemos decir que fue un gran hombre, que fue un gran profeta, como muchos de su tiempo llegaron a esa conclusión. Le vieron profetizando, haciendo milagros. Se levantó un profeta, un usado por Dios, un ungido de Dios. Pero hasta ahí llegó su conclusión. Sin embargo, no fue así. Cristo resucitó. Y aparte, o además de ser el Cordero de Dios, como lo describe Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí aquel, el Cordero, el que va a ser el sacrificio, el preparado desde la eternidad para la salvación, la redención de la humanidad. Va a ser entregado, va a morir en una cruz. Va a ser el Cordero que va a ser la expiación por usted y por mí, para que nosotros podamos tener una eternidad con Dios, ¿verdad? A pesar, además de ser el Cordero de Dios, es el Cordero victorioso también. ¿Por qué? Porque no quedó en la cruz, tampoco quedó en la tumba, sino que conquistó la muerte con victoria. La resurrección de Cristo fue el sello por excelencia de su ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que con su resurrección podemos llegar a la conclusión, ¿verdad? Analizando el hecho, analizando el evento, de que Él realmente es quien dijo ser. A eso nos lleva esa resurrección, ¿verdad? Pudo haber sido un buen hombre, un buen profeta, aquel que hacía milagros, como fue Elías, como fue Moisés, como fueron los profetas del Antiguo Testamento, aún como fue Pablo, como fueron tantos instrumentos de Dios que hicieron milagros. Pero hubo algo particular en Cristo, y fue que resucitó de entre los muertos. Y eso a Él lo hace diferente, con un poder que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan el Bautista tenía. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos podía traspasar esa limitación, esa barrera que pone fin a la vida que se llama muerte. Ninguno de ellos y ninguno de nosotros. Pero Cristo pudo. Por tanto, su resurrección es el sello por excelencia de su ministerio de expiación. Amén. También fue
la declaración de victoria sobre todo pecado. Escúcheme, no hay hombre que esté libre de pecado. Si usted cree que no tiene pecado, dice la palabra de Dios, que es ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué? Porque no hay hombre libre de pecado, no hay ser humano libre de pecado. Nacemos de simiente pecadora, con naturaleza pecadora, ¿verdad? Dice el salmista David, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde la concepción ya venimos con una herencia de pecado. Por tanto, el hombre tiene pecado. Pero Cristo venció ese pecado por nosotros, algo que nosotros no podíamos hacer. Y lo declaró allí en la cruz y lo declaró con su victoria después de 3 días en su resurrección. Al tercer día, dice la palabra de Dios, que se hizo victoria en Cristo ahí en su resurrección. Y también la resurrección tiene otro significado tremendo. Hoy vamos a ver qué sucedió aquel día para Dios, desde el lente del Padre, desde el lente de la deidad, ¿verdad? ¿Qué sucedió aquel día? Ya hablamos que fue el sello que puso fin, el Cordero cumplió al pie de la letra la Escritura y se levantó allí proclamando victoria. Pero delante del Padre se estaba viendo la aceptación de esa ofrenda que estaba siendo llevada por nosotros. Si Cristo no resucita, escúcheme bien, el Jesús humano no es levantado. Por eso dice que el poder de Dios, el poder del Espíritu tuvo que levantar a aquel Jesús humano, porque Jesús cuando murió fue 100% hombre. Escuche bien, 100% para aquellos que dicen, no, pero resucitó porque es Dios. No. Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí había un Jesús humano muriendo, porque solamente la representación de la raza humana en aquella cruz podía ser una persona humana. No podía ser una persona divina. Dice que el poder del Espíritu, entonces por eso es que levanta a Jesús. Amén. Y la aceptación de ese sacrificio que fue llevado allí se mostró en la resurrección. El Padre, con el poder del Espíritu Santo, levantó al Hijo de aquella tumba. Gloria sea al Señor. Dios aprobó la ofrenda. ¿Qué tan importante era eso? Bueno, el método establecido para la expiación de pecados, para la reconciliación con Dios, era un sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, las leyes levíticas decían, quieres tener paz con Dios, quieres reconciliarte, tienes que traer esta ofrenda, tienes que sacrificar este animal. Este animal no puede tener defecto, tiene que ser perfecto, su sangre tiene que ser pura. Es la única manera de que tus pecados puedan ser transferidos a Él y entonces tú puedes quedar libre hasta que vuelvas a pecar. Sin embargo, Cristo fue el sacrificio perfecto, el cordero expiatorio, y Dios le aceptó porque era puro, sin mancha, sin pecado alguno. Y nuestros pecados fueron transferidos a esa cruz y después declarado en victoria en su resurrección. Aleluya. También, como Él dijo ser, como Él es quien dijo ser, también todas sus promesas tienen una credibilidad, tienen una garantía, tienen un sello de aprobación. Por tanto, la mayor bendición que nosotros podemos experimentar en la resurrección de Cristo es que esas promesas válidas que Él dijo, recordemos Juan 14. ¿Cuántos saben lo que sucedió ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14? Lo que dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿verdad? Por tanto, yo voy a hacer mi parte, yo me voy, pero voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. O sea, esa promesa tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Si no hubiese resucitado, no tuviese el sello de garantía, de aprobación y de credibilidad, la certificación, ¿verdad? Y no tendríamos. En Juan 14 también el Señor dice, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. O sea, el que viene a través de mí, el que cree en mí, el que me acepta a mí, va a llegar al Padre. Y es el único camino. Escuche bien, no hay otro camino. No hay otro camino para el Padre. No hay camino de ninguna otra religión o de ninguna religión, en realidad. Sino el camino solamente es a través de una persona y se llama Jesucristo.
sea, y esa es la promesa, que un día a través de Él vamos a llegar al Padre. Y un día a través de Él llegamos al Padre si le aceptamos en nuestro corazón. Aleluya, ¿verdad? También allá al final del capítulo 14 del Evangelio de Juan dice algo tremendo, ¿verdad? Dice allí que Él se va a preparar, pero en el tiempo que no va a estar presente, vamos a decir físicamente con nosotros, no nos va a dejar huérfanos, sino que enviará a otro consolador, enviará al Espíritu Santo, y esa promesa también cobra vida, ¿verdad? Por eso es que podemos sentir el Espíritu Santo en nosotros. ¿Todo por qué? Porque Él es quien dijo ser y puso su sello, ¿verdad? Allí en su resurrección. También el cumplimiento, también la evidencia real de su poder y autoridad al vencer la muerte, y el cumplimiento de que Él es el rey de un reino eterno. Estuvimos hablando acá el miércoles, creo que fue, sobre el reino de Jesús. Y Pilato le preguntaba, hey, ¿tú eres rey? ¿Dónde está tu reino? Si yo lo que te veo es encadenado, te veo apaleado, te veo sangrando. Tú no tienes pinta de rey. Yo me imagino la mirada de Jesús y le dijo, hey, tú no sabes lo que estás diciendo. Porque yo soy rey antes que tú fueras gobernador. Porque yo soy rey desde siempre. Pero mi reino no es de este mundo. Por eso es que no ves soldados peleando a favor de mí. Mi reino no es de este mundo. Y hablamos el domingo pasado un poco de eso también. Su reino es reino eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que nada ni nadie lo puede detener. Que nada ni nadie se lo puede quitar. Y porque Él vive, dice la palabra de Dios, y porque Él reina, dice la palabra de Dios, nosotros viviremos y reinaremos eternamente con Él. ¿Qué importancia tiene? Ahora hablemos un poco de aquel día. Muchas veces se ha hablado de la evidencia o la apologética que se hace hacia la resurrección. No vamos a entrar en ese tema. Solamente por arribita le voy a decir que el mundo dice, no, ¿cómo usted sabe que Cristo resucitó? Y la pregunta de muchas personas es, ¿cómo sabes que Cristo de verdad resucitó? Número uno, la tumba vacía. Esa es la mayor prueba, ¿verdad? Pero también hay teorías como que Cristo lo único que sufrió en la cruz fue un desmayo, y entonces después de ese desmayo, que científicamente ese tipo de desmayo existe, no es que no exista, ¿verdad? Y después de un tiempo, pues aquel que se daba por muerto, pues ya los signos vitales dejaron de funcionar. Bueno, se levanta otra vez. Lo que pasa es que en cuanto a esa teoría, podemos defender nuestra fe y podemos ir a lo real. Si Cristo puede ser que se hubiese desmayado en la cruz, pero después de la lanza que le atravesaron en su costado, que le llegó hasta su corazón, mire hermano, puede ser que se haya desmayado, pero después de la lanza murió. Ahí no queda nadie vivo. Tal fue así que dice que le quebraban los pies a los crucificados, le quebraban las piernas para que murieran más rápido, porque un crucificado podía estar hasta 3 días en la cruz o más. Escúchame, ahí agonizando, depende de su fuerza física. Sin embargo, cuando le quebraron las piernas, como vimos en el video, a los otros 2, las piernas de Cristo no fue necesario quebrarlas. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Estaba muerto, estaba desangrado completamente. Ya no había sangre que expulsar, ¿verdad? Salió agua de su cuerpo cuando aquel soldado romano le atravesó con su lanza. Y si hubiese estado desmayado, ahí mismo quedaba muerto. Así que esa teoría no sirve. También dice, bueno, es que muchos de sus fanáticos, ¿a cuántos le dicen fanáticos? Yo creo que a muchos de nosotros nos dicen fanáticos, ¿verdad? Bueno, hay fanáticos de un equipo de fútbol, de un equipo de béisbol, hay fanáticos del equipo de hockey, hay fanáticos de muchas cosas. Si somos fanáticos, ¿qué es mejor que ser de Cristo? ¿Verdad? Pero dice, bueno, según quizás están fanáticos aquellos seguidores de él que vieron apariciones, vieron ilusiones, empezaron a alucinar allí. Lo que pasa es que la palabra dice que no solamente apareció Pedro, que no solamente apareció a aquellos de camino de Emaús, no solamente apareció a las mujeres, que quizás por su excitación, aunque ellas no iban pensando en que él iba a resucitar, porque se echaron
la madrugada preparando ungüentos, preparando cosas para ungir un cuerpo muerto. Yo no creo que iban a esperar que iba a resucitar, así que no se iban a inventar eso, no iban a alucinar sobre eso. Pero bueno, dice la palabra de Dios que también se apareció a más de 500 a la vez. O sea que una persona puede alucinar, 2 personas, bueno, si están en sintonía, pero 500 personas a la vez, ya ahí es una alucinación en masa. Eso yo creo que no existe. Así que esas son algunas de las evidencias. La otra, que las mujeres se equivocaron al ir a la tumba, pero se equivocaron las mujeres primero, después se equivocó Pedro y Juan también cuando fueron a la tumba. ¿Cuántas equivocaciones? A unas personas que eran de allí. O sea, el que es de aquí, de West Palm Beach, quizás hay algún otro lugar que desconozca, pero el que lleva toda la vida aquí debe conocer cada rincón de esta ciudad. Los que son de Pilar del Río también, y los que son de La Habana, y los que son de México, y los que son de cada una de sus ciudades, de Honduras, ¿verdad? Conocen su barrio, conocen su ciudad donde nacieron, crecieron, los de Playuela, ¿verdad? Cada uno de los pueblos. O sea que es imposible que se hayan equivocado. ¿Por qué el mundo inventa tantas cosas? Tantas cosas sin sentido, ¿verdad? Por la desesperación que ocurrió en Satanás aquel día que el Señor resucitó. Comenzó una cuenta regresiva acelerada para nuestro enemigo. Le queda menos tiempo cada vez y se empieza y comienza a inventar cada vez más cosas. Pero ¿qué sucedió aquel día? Vamos a ver desde el punto de vista de los creyentes, desde el punto de vista de los discípulos, los amigos de Jesús, aquellos que Él llamó hermanos, aquellos con quien Él compartió, enseñó durante 3 años y medio en su ministerio, aquellos los que, no todos, pero algunos le siguieron hasta la cruz, hablando de las mujeres y el apóstol Juan. Fue allí hasta el pie de la cruz, hasta el último momento con Él. Los otros, dice la palabra de Dios, que miraban de lejos, se quedaban mirando de lejos por miedo. Pero ¿qué sucedió aquel día? Pasó el día de descanso, pasó el día de reposo y amanece el tercer día después que había muerto. Y todo parecía que era un día normal. Aquello era un día como cualquier otro, con una sola diferencia: había un ambiente de tristeza. Habían sucedido muchas cosas. De hecho, ya lo que es la crucifixión de un malhechor deja un ambiente de tristeza. Las cruces estaban fuera de la ciudad, pero todo el mundo podía ver a los crucificados, y eso no es nada agradable. O sea que el ambiente era bien triste, pero para aquellos que habían perdido un ser querido, un ser cercano, todos los que hemos perdido seres queridos sabemos cuánto duele. Qué sabor amargo a tristeza, ¿verdad? Qué falta de consuelo en el corazón deja cuando se pierde un ser querido. Y aquellos discípulos estaban allí con el corazón hecho pedazos, reunidos desde temprano, ¿verdad? Las otras mujeres, me imagino, y ahí iba incluida la madre de Jesús, iban por todo aquel camino a ungir aquel cuerpo muerto. Y deben de haber ido destrozadas, llorando. ¿Cómo es el impacto de volver a encontrarse con aquella tumba? ¿Cómo es el impacto de volver a ver el cuerpo de Cristo? Aquel a quien ellos amaron. ¿No? Había tristeza y también había miedo. Miedo, desesperanza, sueños rotos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos de aquel tiempo habían acabado con la esperanza, habían destrozado los sueños. Aquella emoción que sintieron cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando vieron que Dios había enviado a su ungido. Aquello se rompió tras su muerte. Completamente. Estaban allí 2 días con el corazón hecho pedazos. El imperio romano le había arrancado su esperanza junto con los fariseos de aquel tiempo. Pero hermanos, no fue ni el imperio, y lo que sucedió en aquel tercer día lo demuestra. Ni fue el imperio romano, ni fueron los líderes religiosos quienes habían acabado con los sueños y con la esperanza de redención. ¿Sabe usted quién fue? Bueno, Satanás y alguno que otro personaje llamado incredulidad, llamado entretenimiento o distracción.
¿Por qué les digo esto? Bueno, porque la incredulidad y la distracción son los mayores enemigos del ser humano. Si aquellos discípulos hubiesen permanecido enfocados, hubiesen permanecido creyendo, ¿en qué se hubieran enfocado? Mira que Jesús, cuando aquellos dos se van camino de Emaús, les reprende. Le dice, ¿qué ustedes están hablando? ¿Qué charla con falta de ánimo, de emoción es esa? Y ellos queriendo saber todo, dice, pero es que tú no sabes. Lógicamente no sabían que estaba hablando con Jesús. Es que tú eres el único que no te has enterado de lo que ha ocurrido en estos días aquí. Tú no has oído. Mire, las cosas malas siempre vuelan rápido. O sea, a ellos les extrañó que no hubiese oído de eso. Pero no era que no había oído eso. Todo el mundo se enteró de lo que había acontecido. Y él los reprende cuando ellos le dicen, es que nosotros pensábamos que ahí estaba nuestra esperanza. Es que pensábamos que iba a redimir a Israel. Es que nosotros creíamos en él. Es que nosotros sabíamos, pero mira, ya han pasado 2 días. Este es el 3er día después que ocurrió el evento y no ha sucedido nada. Aunque bueno, unas mujeres quizás emocionadas, medias locas, vinieron y nos dijeron que él había resucitado, pero a ver, que no hay que hacerle mucho caso a las mujeres. En aquel tiempo no se le tomaba la palabra de la mujer en válido. Y hoy, eso lo dijiste tú, mi hermano. Que no pongas palabras en mi boca, ¿ok? Pero bueno, aquellos estaban ahí desanimados y él no ha pasado nada. Es un día normal. Nosotros nos cansamos de estar en Jerusalén. Nos despedimos de nuestros hermanos, de nuestros amigos y salimos camino de Emaús. Aquel pequeño pueblo allí, aquella pequeña aldea, salimos para allá para no estar en todo ese ambiente que se respira allí de tristeza, de miedo, de inseguridad. Nos fuimos y Jesús se le aparece en el camino y le dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes no recordaron en qué estaban enfocados? ¿En la guardia del templo? ¿Estaban enfocados en la crucifixión? ¿Estaban enfocados en que alguien les quitó a su maestro y lo mató? ¿En qué estaban enfocados? ¿Por qué no estaban enfocados? Que él dijo que era necesario que todo esto aconteciese, que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, fuera muerto, pero que al 3er día iba a resucitar. Por eso digo, lo que es la distracción, lo que nos roba el enfoque de lo que es verdaderamente importante, es nuestro mayor enemigo. Claro que es una característica de Satanás. Es el diablo quien está interesado en que usted esté entretenido. Es que está enfocado no en la palabra de Cristo, que dijo que iba a resucitar al 3er día. Y la incredulidad es el arma quizás más fuerte que usa Satanás y la pone en el corazón y la mente del ser humano. Sí, las mujeres nos dijeron, pero nosotros no le creímos. Las mujeres fueron corriendo, le dijeron a los apóstoles, a los 11 allí que estaban reunidos, y tampoco le creyeron. Pedro dijo, vamos a ver, déjame ir para allá corriendo a ver si es verdad por lo menos que el cuerpo no está. No porque pensaba que había resucitado, escuche bien. Pensaba que alguien se lo había robado. Alguien con una fuerza tremenda para empujar la piedra, romper el sello romano, desmayar a los guardias y toda esa historia. O sea, una imaginación tremenda. Pero eso es lo que pensaban ellos. Atrás se va corriendo Juan. Juan llega más rápido. Pedro era más viejo y corría más lento. Pero dice que cuando llegan allí quedan asombrados. El cuerpo no está, pero no saben que había resucitado. Hermanos amados, la incredulidad. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen estado enfocados en la palabra de Cristo? En aquello que Él les dijo. Pasó 3 años enseñándoles. ¿Qué hubiera pasado en la vida de aquellas personas? Le voy a decir una cosa. No hubiesen estado tristes, no hubieran tenido miedo, no hubieran tenido desesperanza, incertidumbre, no hubieran estado llorando. Mire, hubieran estado ansiosos. Cuando usted sabe que hay una fecha determinada, que algo glorioso va a pasar en un día determinado, usted lo espera con ansia. Tengo una experiencia de hace poco. Porque las cosas que me suceden a veces. Alguien tenía deseo de comprarse un carro. De comprar un carro. Y ya había visto muchos carros.
Y esa persona necesita su carro para el trabajo, ¿verdad? Pero no se sienta aludido. Pero las horas no pasaban. Cuando encontró el carro, cuando había que hacer el negocio, fuimos, chequeamos el carro mecánicamente bien, nos gusta, dijimos al dueño, mañana volvemos, vengo con un mecánico amigo, va a revisarlo, y fuimos allá y dijimos, bueno, no traímos el dinero, mañana volvemos y vamos a recoger el carro. 3 noches pasó esa persona sin dormir por culpa del carro. ¿Por qué? Porque esperaba el momento de tener lo que él quería, anhelaba con ansias. El hombre nos dice, después de las 6 de la tarde venga a buscar el carro. Y esta persona me decía, chico, ¿y no será que suelta el trabajo a mediodía? Llámalo por si soltó temprano. Oiga, mi hermano, cuando hay algo que usted espera con ansias, ¿verdad? Las horas se hacen largas. Pero ese día, usted se levanta tempranito por la mañana, lo más temprano posible si es que puede dormir esa última noche, ¿verdad? Antes que llegue ese día. Y usted con gran emoción, preparado, listo, recibe el día, esperando lo que va a suceder ahí, lo que tanto usted ha esperado. Si los discípulos hubiesen creído las palabras de Cristo, que al tercer día resucitaría, estuvieran contando las horas. Ya faltan 2 horas para que acabe el día de reposo. Ya faltan 2 horas para que pase este día. Ya va a aclarar. Las mujeres no hubiesen estado de madrugada buscando ungüentos. Hubiesen estado preparando una mesa, un banquete, una celebración, adornando todo para ese momento. Los discípulos hubiesen estado todos ahí pendientes. ¿Qué falta? Que todo quede bien. El maestro viene otra vez con nosotros. Después que le vimos sufrir, después que le vimos morir, vamos a ver su victoria, su gloria. Falta menos cada vez. Qué importante es creer en la palabra de Dios. Qué importante es creerle la promesa de Dios. Qué importante es no dejar de distraernos con el miedo, con lo que pone este mundo en nuestras vidas. Con todo el entretenimiento, con toda la oferta que tiene para que nosotros dejemos la palabra de Dios de un lado. Qué importante es creer. Y vemos que muchas veces nos desconectamos de las palabras de Cristo. No recordamos sus promesas. Solamente las recordamos cuando necesitamos una. Y queremos apropiarnos de ella y decir, Señor, estoy pasando. Y ahí esa promesa me viene como anillo al dedo. Ahora sí creo en ti. Hasta que pasa el milagro y después del milagro nos volvemos a olvidar de toda la promesa y la palabra de Dios. Aquellas personas estaban con miedo, estaban estresados, estaban asustados. Qué diferente si hubieran recordado la palabra del Señor. ¿Ah? Las mujeres no hubiesen ido a ungir a un cuerpo muerto porque ellas estaban avisadas de que él no iba a estar ahí a esa hora. Ya se había ido, había salido de la tumba. Por tanto, llegaron ahí, dieron el viaje por gusto, gastaron el dinero en especias por gusto, por no creer en la palabra de Cristo. Los discípulos, los apóstoles estaban todos reunidos mirando. Alguien tocó la puerta, cuidado que es un guardia del templo, nos va a llevar igual a la cruz. Aquellos salieron camino a Maús. Hubiesen quedado en Jerusalén, ayudar a todos los apóstoles a preparar la gran fiesta de celebración de resurrección. Pero qué bueno es que a pesar de nuestra incredulidad, qué bueno que a pesar de que muchas veces dejamos a Dios de un lado y nos desenfocamos, el Señor sigue teniendo misericordia. El Señor sigue teniendo amor, ¿verdad? Y va allí donde estás, y vamos camino de Maús, va allí y nos encuentra y dice, hey, cambia la dirección. Por aquí vas mal, este no es el camino, vuelve a Jerusalén. Ves para allá que yo me voy a presentar ahí. Y nos toma y nos cambia la dirección. Y constantemente el Señor, nosotros tratando de, empezamos a caminar bien, nos desviamos y el Señor, hey, entra en el camino. Qué misericordia, qué amor, ¿verdad? Así hizo ahí. La resurrección de Cristo, el encuentro con Cristo, la presencia viva de Cristo en nuestras vidas provoca un cambio, o debe provocar un cambio de dirección en nosotros. Aquellos regresaron al lugar donde habían salido y donde tenían que haberse quedado. Los discípulos se reunieron todos allí. Y las mujeres regresaron de aquella tumba, a que no tenían que hacer nada allí en aquella tumba porque ya él no estaba allí. Regresaron con sus hermanos. Y cuando estaban todos reunidos, dice que el Señor se apareció en medio.
Cuando nosotros estamos en el camino correcto, cuando nosotros hacemos caso de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere tenernos reunidos, unidos, afirmados, con gozo, llenos de alegría, el Señor se aparece, se hace presente, su presencia aparece ahí con poder en medio nuestro. Y Él lo dijo, donde 2 o 3 estéis reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y no estoy sentado, inquieto, inmóvil, estoy ahí con poder. Poder para sanar, poder para salvar, poder para liberar, poder para romper cadenas, poder para hacer nueva criatura tu vida. Qué maravilloso aquel día de lo que se perdieron los discípulos. Pero el Señor al final les premió. Al final el Señor vino con ese amor. Le dijo, ¿sabes qué? Quizás tomaron el camino incorrecto, pero tengan paz. Porque para volverte a hacer regresar a casa fue que yo morí, fue que yo resucité. Así que no te preocupes tú que piensas que andas mal. Solamente concéntrate en la palabra de Dios. Quizás crees que no puedes agradar a Dios. Que caminas 2 pasos y caes. Y que caminas 2 pasos hacia adelante y después retrocedes 1 más en la vida. Dios murió, Jesús murió para que tú tuvieras esperanza. Jesús murió para que su presencia te levantara, para que su espíritu te levantara y te ayudara a caminar. Jesús resucitó para estar contigo para siempre. Su promesa es verdad. Él es fiel. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dice que enviará el Espíritu Santo a tu corazón. Y lo envió. Aleluya. ¿Verdad? Él dice que su presencia está en medio nuestro y está. Y Él dice que vas a reinar con Él toda una eternidad y lo harás. En el nombre del Señor. Aleluya. Él dice que eres vencedor. Somos más que vencedores, dice la palabra. Por medio de aquel que nos amó y murió y se entregó a sí mismo por nosotros. Aleluya. Así que su promesa es fiel. Tenemos promesas, ¿verdad? Tenemos una promesa tremenda que no nos cuesta tanto, escúcheme bien. Llenar el requisito, no tenemos que ya hacer ofrenda, no tenemos que sacrificar porque Cristo se sacrificó, no tenemos que hacer grandes cosas, solamente tenemos que creer en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, nos da la clave aparte del mini evangelio que está en Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, ahí está la clave, solamente tiene que dejar la incredulidad y creer. Solamente tenemos que hacer eso. Creer que Él está vivo, ¿verdad? Que Él fue muerto, es verdad. Que Él se entregó por nosotros, es verdad. Pero que también resucitó, y es verdad. Aleluya. Y todo aquel que en Él cree, dice el Evangelio de Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado a morir por ti y por mí, el Mesías, pero también el Hijo de Dios, aquel que resucitó con el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que para creyendo en esta gran verdad, ¿verdad?, podamos tener vida en su nombre. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que podamos tener vida en su nombre, que la vamos a tener si permanecemos creyendo en Él. La resurrección, ¿qué podemos decir de ella? Un grito de victoria de nuestro Rey. Y la victoria de nuestro Rey es nuestra victoria. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por ese día glorioso. Te agradecemos, Señor, por todo tu ministerio aquí entre nosotros, Señor. No fue fácil el camino, como no es fácil el camino de aquellos que te seguimos, de aquellos que anhelamos ser tus discípulos, Señor. La cruz es pesada, el camino es sangriento, pero la victoria está asegurada. La victoria es mayor, la celebración al final de ese camino es mayor, Señor, porque nos espera la vida y vida en abundancia.
Gracias por entregarte por nosotros, oh Señor Jesús. Gracias, Señor, por resucitar. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro y ayudarnos cada día con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de tus hijos, donde quiera que esté un hijo tuyo, que tu bendición sea con él. Padre amado, y que tú le ayudes a caminar. Que pon, Señor, credulidad en su corazón y quita toda incredulidad de su vida. Padre amado, y no nos permitas caer en la tentación. No nos permitas distraernos, no nos permitas desenfocarnos, Padre amado. Y solamente que podamos seguir la voz a través de tu palabra, tu voz, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Y una vez más, gracias por ese glorioso día. Gracias, Señor, por tu poder en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo, oh Padre, te damos gracias. Amén.